hacer la moderación de este panel con nuestro anfitrión Danilo Vendrúsculo, por favor. Danilo, por favor. Y aquí ya quiero invitar a nuestros panelistas, Sergio Stancioli Costa Couto y Nájila Camargo Cardoso. Por favor, tomen sus lugares. Y a seguir paso la palabra al moderador Danilo, por favor. Muy bien, aló. Buenas tardes a todos. Las gracias especialmente al Ministerio de Infraestructura y que ustedes se lo transmitan a Natalia, que muy gentilmente nos atendió. No sé si Bernardo Figueiredo está aquí. Bernardo nos auxilió en este proceso de conseguir hacer con que el ministerio nos atendiera, porque no es algo común hacer este tipo de presentación antes del lanzamiento de de las licitaciones o los edictos. Sabemos que es un asunto del nuevo modelo de peaje, que es algo bastante sensible en el estado de Paraná. Yo en particular veo que este modelo, hasta donde lo conozco, es un modelo que se aplica en los principales mercados del mundo, un modelo contratado con un estudio con criterios esencialmente técnicos, económicos, y que Paraná, a mi modo de ver, ganará mucho con esto. Entonces, es un placer enorme poder estar aquí mediando este panel, y en mis últimos 5 años estuve involucrado directamente con este tema. Es un tema aquí en el oeste de Paraná que yo, juntamente con Divo Grohl y Edson Vasconcelos, fuimos las personas quienes más estudiamos y nos profundizamos sobre el tema peajes. Como sociedad es fundamental que conozcamos, que nosotros podamos pronunciarnos en las audiencias públicas, dar nuestra opinión, pero hoy tenemos el privilegio de poder escuchar a dos personas que son expertas en el área, que traerán aquí de modo didáctico lo que el nuevo modelo irá a contemplar. Esa es una decisión que nosotros de la coordinación tomamos tras la presentación. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Estas preguntas serán por escrito, dirigidas a mí, y yo entonces haré las preguntas de acuerdo con lo que venga del público a la señora Nájila o al señor Sergio. Entonces ya no sé quién empieza, Sergio o Nájila. Sergio empieza y él se presenta, y después entonces pasamos a Nájila, que se profundizó en la parte técnica y que tiene los números. Y buena presentación entonces a ustedes, que estén como en su casa, y agradezco inmensamente por su presencia aquí con nosotros. Por favor.
Buenas tardes. ¿Se escucha? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quería agradecerle a Danilo por la invitación, la oportunidad de poder estar aquí hoy. Ya estamos acompañando las otras ponencias, entendiendo la importancia de este foro. Ya hay muchas buenas ideas y probablemente buenas discusiones sucederán tras cerrar el foro. Ya hablamos ahí de ferrocarriles, de puertos, y ahora vamos a traerles un poco acerca de las carreteras. Entonces me llamo Sergio, soy del Ministerio de la Infraestructura de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, que estoy en el Ministerio de la Infraestructura desde 2020. Vamos a hacer una presentación aquí compartida, Najla Cardoso de la EPL y yo. Entonces estructuramos aquí una presentación para hablar de las carreteras en este contexto, pero enfocándonos en el estado de Paraná. Entonces haré una introducción hablando de por qué, cómo se desarrolla un proceso de concesión y mostrar el andamiento, cuáles son las etapas del proceso de concesión, por qué lo hacemos, y vamos a llegar hasta Paraná, el proceso de concesión de Paraná, y ahí pasaré la palabra a Najla, que es de la EPL, la empresa de planificación logística, la empresa que está estudiando todo el proyecto y es quien tiene los números en la cabeza y les mostrará un poco acerca de las intervenciones que están previstas en Paraná, así como las innovaciones que estarán en el proyecto. Entonces voy a hacer la introducción y la parte más importante estará con Najla, creo que la más interesante para ustedes. Entonces vamos. Estábamos hablando de infraestructura y logística. Infraestructura logística debe estar bien amarrada para que funcione bien. Entonces, los ferrocarriles, puertos, carreteras, para que todos deben funcionar en armonía para que tengan calidad. Pero no apenas eso. Lo bueno de estar presentando por la tarde es que por la mañana ya escuchamos casi todo. ¿Y qué necesitamos cuando venimos acá a la frontera? Que la aduana esté funcionando de modo correcto, eficiente, sin burocracia. De nada sirve tener una buena carretera y que los camioneros estén ahí varados en la carretera esperando a que sean atendidos. Entonces, este conjunto de factores que hacen con que la logística funcione, y una logística eficiente, una infraestructura buena en un país puede impulsar el país hacia el desarrollo. Necesitamos una buena infraestructura para que el país pueda seguir adelante, salir adelante, y las carreteras son parte importante de esta red logística. Ellas hacen la última milla, la integración del transporte, hacen con que el producto llegue a la casa. Las carreteras son la gran forma de que las personas se muevan por el país. Vimos también el precio de los tiquetes está más alto por el precio del petróleo. Ha aumentado el transporte de pasajeros por autobuses, carro en las carreteras. Entonces es necesario que haya calidad para poder proporcionar este transporte de modo eficiente. Y hoy entonces, ¿cómo están las carreteras? Estamos hablando aquí de carreteras federales. Hay dos modos de manejo, por el DENIT federales o por medio de concesiones. Vamos a hacer una concesión para que el privado opere la carretera. El DENIT viene haciendo un buen trabajo dentro de las limitaciones que tiene. Él maneja cerca de 55,000 kilómetros de carreteras, pero el presupuesto ha caído año tras año y no esperamos un incremento en ese presupuesto. Entonces, el mantenimiento que se hace es adecuado para el presupuesto que tiene y podría ser más si tuviese más presupuesto, pero sabemos que estamos en una restricción y él no podrá hacer todo lo que pretende o quiere hacer. Entonces, las concesiones federales son un programa de Estado. Ya empezaron en 97, 98, cuando se hicieron las concesiones del puente de Río Niterói, de la Dutra, la carretera General Dutra. El puente Niterói creo que fue el año pasado. Eso muestra algunos contratos que ya llegaron a su término y fueron licitados de nuevo. Hoy hay cerca de 20 contratos
activos y la administración la inversión se hace por el privado, mantenimiento, inversión, servicio de apoyo médico, mecánico y peajes. Y las concesiones son un programa importante para el ministerio. Ustedes probablemente acompañaron la gestión del ministro Tarcisio de Freitas, que aceleró bastante las concesiones en carreteras de 2019 hasta 2022. Fueron 6 concesiones con 40.000 millones de reales contratados. Si consideramos carretera, ferrocarril, puerto, aeropuerto, Danilo, son más de 80 activos que fueron concedidos. Más de 90.000 millones de inversiones contratadas para los próximos años. Más allá de las autorizaciones de ferrocarril, que son instrumento nuevo y se muestran también muy interesantes. Y como usted dijo en la introducción, las concesiones son una herramienta que han sido utilizadas en todo el mundo. En Brasil sabemos que, en fin, la concesión de carreteras es una alternativa para tener una carretera con estándares adecuados. A veces en Europa, en Estados Unidos, es una alternativa más rápida. Por ejemplo, usted va por el peaje. En Brasil, utilizamos la concesión más en función de restricciones de presupuesto. Necesitamos buenas carreteras y las investigaciones muestran que las carreteras concedidas son más bien evaluadas que las administradas por el DENIT con el presupuesto público. Un día Brasil llegará a un patamar que vamos a decir lo contrario. Ese servicio es bueno porque es público. Creo que tenemos que caminar en esta dirección, pero mientras tanto estamos todavía entendiendo a la concesión como una de las alternativas para que podamos buscar mejores condiciones de tráfico. Entonces es eso, buscar inversiones. Ese es el mapa de concesiones federales que tenemos hoy con la ANTT. Estamos estructurando cerca de 20.000 kilómetros de carreteras ahí para que sean concedidas. Las carreteras paranaenses son parte de ese paquete estudiado. Los principales parceros que tenemos en la elaboración de esos proyectos, voy a explicar cómo sucede, son la EPL, la Empresa de Planificación y Logística, y el BNDES, que conducen los estudios junto al Ministerio y la ANTT, para que se pueda evolucionar en el proyecto de concesión. Entonces el proyecto de concesión empieza con los estudios técnicos. Nosotros contratamos entonces estudios técnicos. La EPL tiene apoyo del NFC, que es parte del Banco Mundial, para elaborar estos estudios, informes. Los estudios entonces de las paranaenses fueron y son acompañados por el gobierno del estado de Paraná, por las instituciones paranaenses desde el principio. El G7 Paranaense, Federación de la Industria, ha acompañado el desarrollo de los estudios, traen sus pleitos, sus cuestiones, audiencias públicas aquí en Paraná. Después que terminamos los estudios técnicos, se lo llevamos a la audiencia pública. La audiencia pública de Paraná fue, creo que la más, recibió contribuciones en toda la historia de concesiones de carretera, más de 2.000, y todas son evaluadas una a una. El relatorio de audiencia pública, el informe de audiencia pública publicado por la ANTT, toda contribución era evaluada y la respuesta, si fue aceptado o no, o parcialmente, viene con una justificación para cada contribución individualmente. Después de la audiencia pública, entonces hacemos el ajuste a ese documento que fue para la audiencia. Las contribuciones que son aceptadas son reflejadas en el proyecto, entonces se encamina a la directoría colegiada de la ANTT, que aprobará entonces este plan de otorga. Este plan entonces va para el ministerio, se hace un análisis con la aprobación de este plan de otorga, y después para el Tribunal de Cuentas de la Unión, que es un órgano de control que va a evaluar de nuevo con detalles este proyecto, que hará las diligencias necesarias, los cuestionamientos a la ANTT, al ministerio sobre algunos puntos. Estas diligencias son entonces contestadas y hay una etapa a veces en el TCU 4 o 5 meses, a depender de la cantidad de informaciones que son requeridas. Todas las informaciones son entonces devolvidas al TCU y el TCU libera el acórdon y entonces se manifiesta sobre este proyecto, se pronuncia. Ahí hay recomendaciones y determinaciones. Recomendaciones
usted puede implementar o pueden ser recomendaciones como una mirada más cautelosa sobre algún tema para el próximo proyecto, y las determinaciones son obligatoriamente aceptadas ya en ese proyecto que fue aceptado. Entonces son hechos los ajustes al proyecto enviado al Tribunal de Cuentas, pero ahí cambió todo de nuevo. Ustedes pueden preguntar, lo que hemos visto, los proyectos que entran y salen del TCU, no más de 10% se altera con relación a lo que entró, porque ya tenemos el conocimiento de los errores y los aciertos anteriores van modulando. Entonces ya hemos entregado proyectos bastante más madurados, más maduros desde la mirada del TCU para lo que ellos ya entienden que es la forma adecuada por el análisis de ellos. Entonces el proyecto ya llega mejor trabajado. Eso resulta en menos ajustes al final. Y después de salir del TCU, tras los ajustes, la NTT hace esos ajustes, usualmente cerca de un mes, y entonces se publica el edicto o la licitación, y esto entonces va para subasta. Ahí están las referencias, la fecha, tasa de retorno, los montos, todo cómo va a funcionar esa concesión. Usualmente 90 a 100 días después de la publicación de la licitación se hace la subasta. La subasta cerca de 3 meses después, entonces se firma el contrato. Hay algunas condiciones que la vencedora debe observar antes de la firma del contrato. Entonces esas son las condiciones, así que cumple las condiciones de pago, de devolución, hasta que se pueda hacer la firma. Y aquí abajo puse una dirección web. Creo que esta presentación estará disponible, ¿cierto, Danilo? Eso es lo siguiente. El ministerio hace los informes mensuales, usualmente cerca del día 15 de cada mes, con todos los proyectos de concesión del ministerio. Entonces, en este sitio, usted entra, hace un cadastro rápido y ahí puede elegir qué quiere ver: carretera, ferrocarril, puerto, aeropuerto, todos. Usted puede elegir, seleccionarlos. Incluso puede seleccionar portugués, inglés. Hemos hecho esta divulgación también para el extranjero. Y a cada mes usted recibirá entonces estos informes en su correo electrónico y sabrá en qué etapa están las carreteras de Paraná. Si quieren acompañar ferrocarril también, en todas esas etapas, si está en estudios, en audiencia pública, en el Tribunal de Cuentas, y las últimas actualizaciones del mes, qué sucedió en este último mes en aquellos proyectos. Si usted selecciona carretera, recibe todos, y ahí puede ver en las paranaenses cuál fue la actualización, el último cambio en este último mes y en qué etapa está. Creo que eso es importante para que puedan acompañar de más cerca cómo está la situación de los proyectos de interés. Esta es la parte principal de cómo funciona la otorga, la concesión. Y Najla entonces les va a traer las innovaciones. Vamos a hablar aquí de las innovaciones que el ministerio trajo para los proyectos de otorga y concesión, los financiamientos para dar más robustez al proyecto, las contribuciones del Estado de Paraná, que el Estado de Paraná trajo para el proyecto paranaense, un proyecto que será licitado por menor tarifa. Ya estoy adelantando un poco, Najla, perdón, pero el ministerio ha adoptado en los otros proyectos de concesión una subasta de modelo híbrido que llamamos. La tarifa, el descuento de la tarifa es limitado y a partir de este valor usted ofrece una otorga. En Paraná, con las discusiones que fueron hechas, con las contribuciones, la conversación con el gobierno del estado, será una subasta por menor tarifa. O sea, a partir de una tarifa de referencia de la subasta se puede ofrecer un descuento que le parezca. ¿Y cuál es la diferencia? Es que para cada 1%, digamos, cada descuento, cuanto más grande el descuento, usted va a aportar un dinero al proyecto. Eso es diferente a la otorga. La otorga va todo para la cuenta única del gobierno y el gobierno usa ese dinero como le parezca mejor. En Paraná será hecho un aporte con un recurso vinculado y este valor que entrará en razón del descuento dado estará dentro del mismo proyecto, dentro de cada proyecto, y vamos a explicar, son 6 lotes y cada cual
tendrá su valor aportado conforme el descuento y será utilizado solamente en cada proyecto específico. Y ahí Nájila va a explicar en dónde puede ser utilizado, cómo, incluso cómo puede abaratar las tarifas. Yo entré un poquito en la parte de ella, entonces voy a hacerle la palabra y ella va a avanzar y vamos a enfocarnos. Son 6 lotes en Paraná, vamos a enfocarnos en por qué estamos hablando de un foro multimodal de logística. Los lotes 1, 2 y 6 son el foco. 1, 2 y 6 son los que hacen el corredor de la BR 277 del puerto de Paranaguá hasta Foz. Y ahí vamos a traer de un modo general cómo va a funcionar el proyecto de las paranaenses y las intervenciones que están previstas en esos lotes que harán el corredor de la 277. Y Nájila presentará y estaremos aquí a la disposición para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta para nosotros tenemos 2 bastantes jóvenes aquí, pero Sergio tiene experiencia desde 2006 en la NTT, es economista, una amplia experiencia en esta área. Nájila es ingeniera de formación que tiene conocimientos en el área y ella trabaja de modo específico en el área de coordinación y estructuración de proyectos de concesiones de carreteras. Y hablando entonces con Sergio, a pesar de que Nájila trabajó todo el proceso del anillo de Paraná, fue una solicitud que nosotros hicimos de la coordinación que ella se enfocara en el lote 6, 2 y 1. El lote 2, 6 y 1, el 6 sale de Foz y va hasta Guarapuava. El lote 2 va de Guarapuava a Curitiba y el lote 1 de Curitiba a Paranaguá, que es el gran corredor logístico que aquí Paraguay, Argentina, nosotros aquí del oeste tenemos total interés. Y antes que hable Nájila, quiero, más allá de la experiencia y del conocimiento de ambos, cuando Sergio habló del TCU, del Tribunal de Cuentas de la Unión, tuvimos el privilegio de conocer a los técnicos del Tribunal de Cuentas. Son extremadamente rigurosos, ¿cierto, Nájila? Extremadamente. Entonces, cuando una persona como Nájila va allá a trabajar este proyecto, ella sabe que todo lo que esté haciendo habrá un cuerpo técnico mirando cada coma, cada punto, cada palabra y cada objetivo planteado. Entonces es un proyecto bastante seguro, es un proyecto que, lo que dije, la EPL es un brazo del Banco Mundial en donde hemos recibido toda esa asesoría. Y hago cuestión de dar toda esa contextualización, incluso para que ustedes estén más seguros de lo que será pasado. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Entonces, yo soy el equipo de IPL, estructuradora del proyecto Revías. Estamos haciendo la estructuración junto con IFC, el Banco de Inversiones del Banco Mundial y con el apoyo del Ministerio de NTT. La idea entonces es aquí, a partir del hecho que yo coordino este proyecto y los demás
proyectos de carreteras, y la idea es presentarles números generales del programa, innovaciones y enfocar en este corredor que conecta Foz con el puerto de Paranaguá para que ustedes puedan conocer las perspectivas de las obras y qué es lo que invirtiendo y qué estamos proponiendo invertir. Aquí, comenzando como el nos dijo, los proyectos están en fase de análisis por parte del Tribunal de Cuentas Federal. Aquí mostramos un poco sobre los 6 lotes, las 6 parcelas, cómo ha sido propuesta la división para las licitaciones, la división en 6 lotes, el criterio menor tarifa vinculado a un aporte, como Sergio nos ejemplificó. Las licitaciones deberán iniciarse en el segundo semestre de 2022, luego de la aprobación final por parte del Tribunal de Cuentas, y aquí todavía se estudia si esta licitación será realizada por cada lote o en bloques de 2 lotes. Esta decisión aún no ha sido tomada y todavía existe deliberación dentro del gobierno. Aquí, trayendo un poco sobre los números generales del proyecto, hoy la red vial de Paraná con concesiones tiene 2.400 kilómetros. Nosotros estamos expandiendo esta red a aproximadamente 3.400 kilómetros. La mayoría de las incorporaciones fueron tramos estaduales, que en realidad hubo una discusión previa con el Estado para ver qué era factible en este programa. Aquí estamos proponiendo un programa como un todo, 42 puestos de peaje, siendo 27 ya existentes, más 15 nuevos. Fue hecho todo un estudio para ecualizar y distribuir mejor la tarifa también de estas plazas y atender a todas las inversiones propuestas. Un volumen equivalente durante el periodo de la concesión en Paraná de aproximadamente 15 millones de vehículos, plazo de 30 años, un CAPEX estimado para los 6 lotes de 55.000 millones de reales. CAPEX comprende toda la parte de inversión, obras de ampliación de capacidad, conservación, mantenimiento, y OPEX en toda la parte de operación de las carreteras. Por eso estamos estimando 37.000 millones a lo largo de los 30 años para poder operar y mantener todas estas carreteras en funcionamiento con los estándares de atención que la NTT establece. Aquí yo traigo un mapa de la propuesta de ubicación de las plazas, tanto las existentes como las nuevas. Como he dicho, hubo toda una discusión en conjunto con Paraná sobre la ubicación. Tenemos puntos de análisis en rutas de fuga, viabilidad técnica para la implantación de estos puestos, cuestiones de ancho, expropiación. Hay todo un estudio conjunto y económico, naturalmente, de factibilidad o viabilidad para ser aplicados. Este es el escenario llevado a la audiencia pública y discutido también con la sociedad en general. Aquí números generales del programa. Estamos proponiendo aproximadamente 1.700 kilómetros de duplicación propuestas a partir del análisis del nivel de servicio y la capacidad de la carretera, principalmente en los puntos de embotellamientos o reducción del tiempo de viaje y el tránsito. Proponemos la aplicación de estas duplicaciones. Estamos proponiendo 370 kilómetros de terceras trochas o carriles para la implantación de una tercera trocha y tramos con un carril adicional dependiendo del sentido del mayor flujo. La cuestión propuesta es de 250 kilómetros de colectoras. ¿Y cómo funciona el estudio para la asignación de estas colectoras? Nosotros analizamos las manchas urbanas teniendo en consideración si el tránsito de corto tránsito y el número de accesos también en Paraná.
prácticamente todas las ciudades serán consideradas con vías colectoras, intersecciones que son más de 1000 las consideradas en el programa, y en este sentido se trata de viaductos, retornos a nivel, todo el entroncamiento del programa con otras carreteras o intersecciones locales. Por ejemplo, nosotros tenemos durante la audiencia pública discusiones que tuvimos con la FIEP, un pedido de implantación de intersección en niveles en la zona de Matelandia debido a una industria grande. Nosotros incluimos esta disposición. Nosotros miramos punto a punto la necesidad de estos entroncamientos para proponer un proyecto geométrico. Más de 200 pasarelas en los tramos urbanos para el cruce de peatones. Todas las intersecciones también permiten el paseo de los peatones con seguridad necesaria para poder hacer el cruce de la carretera en ese determinado lugar. 3 rampas de escape que estamos proponiendo. Esto en las áreas de sierra, por ejemplo, en la 376, en la Sierra del Café, y en la 277, cerca de Guarapuava, la Sierra de la Esperanza. La implantación de estas áreas de escape tienen en cuenta la situación de declive y precisamente centradas en vehículos pesados comerciales. Si el vehículo llega a perder en un declive alto el control con muchas curvas, o el vehículo puede perder la dirección, entonces estas rampas sirven de seguridad tanto para el usuario del vehículo comercial como de paseo. Estamos proponiendo también, esto es una directriz de política pública de los proyectos de concesiones federales, la implantación de áreas de descanso para camioneros. El programa está incorporando 11 paradas de descanso. Esto está entrando como una política pública para todos los proyectos de concesiones federales. Estamos proponiendo obras en las 4 sierras y también obras de 10 circunvalaciones. Estas circunvalaciones están siendo evaluadas todavía porque algunas provienen de contratos judiciales. Yo voy a detallar un poco más esto, pero el programa fue ideado, toda la situación fue analizada con más circunvalaciones y de acuerdo a la expansión del espacio urbano, la capacidad y la necesidad de cada lugar, han sido propuestas las implantaciones de estas circunvalaciones. Aquí nosotros presentamos un mapa con el ejemplo de las obras de realización para la ampliación del programa como un todo. Se puede ver también en el corredor en el que estamos hablando que va a hacerse la duplicación de todo este tramo desde Foz de Iguazú hasta Paranaguá, garantizando un nivel de servicios en que hoy aún en muy buena parte es de un solo carril por mano, principalmente en la zona de Curitiba y la circunvalación sur. Después lo voy a explicar mejor. Y todos aquí en naranja, yo aquí en las áreas de California, Pucarana, Ponta Grossa, Oeste y Norte, Arapongas, Maringá, Londrina, Nova Londrina, Itaúna do Sul, Perú y Marmeleiro. Y aquí dentro de estos hay algunos que se encuentran ya iniciados y esto está dentro del programa, pero nosotros después vamos a comenzar con una obra de terceros, pero estamos considerando dentro de este programa obras que van a ser entregadas y esto va a ser sacado del programa en el momento adecuado. Empezamos a entrar aquí en el detalle del corredor Foz Paranaguá. El primer trecho Foz para Guarapuava, que pertenece al lote 6. Nosotros hablamos de la ampliación de la exportación de fajas adicionales aquí en Foz de Iguazú. Es importante destacar que las obras de frontera, tanto las existentes como las que van a ser construidas, puentes y accesos, etcétera, están siendo contemplados antes del programa.
Entonces se está considerando todo el área de operación y mantenimiento a partir del momento que el activo fue hecho por el tercero. Nosotros tenemos también las horas de colectoras en Cascabel y Cegua Azul. Estas son cuestiones que estamos discutiendo hace 2 años con el Estado de Paraná, con la sociedad civil. Tuvimos muchas reuniones técnicas con la FIEP, con alcaldes de ciudades para entender qué el programa estaba considerando y qué de hecho la sociedad necesitaba y qué podíamos incluir dentro del programa para atender a las necesidades locales. Proponemos también diversas correcciones de curvas, dado que Paraná tiene un trazado que lo llamamos de un trazado vial muy sinuoso, es esto lo que decimos. En muchas áreas estamos proponiendo correcciones de curvas para garantizar la velocidad adecuada y la seguridad naturalmente. Y aquí al final en Guarapuava estamos proponiendo también la duplicación en el tramo de la Sierra de la Esperanza con la implementación de una área de escape y un punto importante de hacer que todas las sierras de Paraná estén iluminadas con iluminación LED. Este programa considera esto una necesidad para garantizar la seguridad de los usuarios. Aquí nosotros centramos en las obras del lote 1 entre las ciudades de Guarapuava y Curitiba. Vamos a tener la oportunidad de la duplicación hasta llegar a San Luis de Paraná, y en la región de la sierra aquí de San Luis estamos proponiendo también la implantación de áreas adicionales hasta la llegada a Curitiba. En el sur de Curitiba aquí, que es un cuello de botella existente, nosotros estamos proponiendo la ampliación de las áreas adicionales. Vamos a tener hasta un 4º carril por área y también implantación de ciclovías y colectoras. Esto también fue discutido con el Estado, la necesidad de establecer dispositivos. Estamos proponiendo también una mejora de los dispositivos de conexión con la carretera BR-116, con todos los movimientos de alce, por ejemplo, para garantizar la transitabilidad y la seguridad de todos los usuarios. Y llegamos entonces al lote 2 ahora, que es de Curitiba a Paranaguá. De Curitiba en adelante vamos a tener la implantación de carriles adicionales hasta la llegada de la avenida Ayrton Senna aquí en Paranaguá para acceso al puerto. Tuvimos durante las audiencias públicas de las 4.000 solicitudes, buena parte fue implantación de ciclovías entre los tramos de Curitiba y el puesto de peaje en San José dos Pinhais. Por eso incluimos la incorporación después de la audiencia pública de esta ciclovía de aproximadamente 25 kilómetros. La Serra do Mar está siendo considerada con un carril adicional, correcciones de trazado y también iluminación. Estamos proponiendo la duplicación. En realidad hay algunas obras en el lugar, sí, de la 407, sí, de la ruta 407. Estamos haciendo toda la regularización y la continuidad de la duplicación hasta el propio litoral de Paranaguá hasta el litoral. Aquí algunos detalles para la zona de acceso al puerto, porque tuvimos también algunas discusiones con el sector de industrias en relación con el acceso a las cargas al puerto. Tuvimos el avenida Bento Rocha, aquí tenemos algunas limitaciones espaciales. Hay un nivel importante de expropiación en esta parte, por lo tanto solicitamos la adecuación de algunas ciclovías, etcétera, pero no la ampliación de la vía como un todo. Aquí en la Ayrton Senna ya hemos propuesto tanto la implantación de ciclovías como de colectoras para poder retirar el tráfico local. Propusimos la implantación de dispositivos en desnivel para el acceso a esta zona y un paso en alto nivel. Este fue un pedido también en la audiencia pública, un paso a alto nivel en el cruce con el ferrocarril. Hicimos la adecuación y la necesidad de elevar en esta parte la carretera. Hicimos esta inclusión también en el proyecto. Y ahora, como he dicho, el programa tiene una especificidad que tiene que ver con las obras de terceros que están siendo realizadas en Paraná.
por este motivo tenemos diversas obras que tienen seguimiento de carácter mensual por parte del gobierno en conjunto con la Secretaría del Estado para hacer el seguimiento de estas obras, porque ellas son necesarias y si no fueren entregadas, esto será incluido en el programa. Aquí presento un ejemplo de la ubicación de estas obras. Las obras pueden o están siendo hechas tanto por el de DNIT como DR Paraná. Acuerdos, demandas y procesos judiciales de los antiguos contratos y convenios con Itaipú, obras que están siendo construidas, inversiones en construcción que están siendo hechas, y aquí todo el mantenimiento y la conservación van a estar dentro del programa. Aquí yo traje un detalle de las obras en particular que Itaipú viene realizando en esta zona, principalmente la cuestión de los puentes internacionales y el acceso. Aquí la cuestión de la circunvalación norte y oeste de Cascabel, la duplicación de la ruta 277, la implantación de algunas colectoras que están siendo o que estamos considerando incluidas en el programa. Ahora un poco sobre las innovaciones propuestas. Creo que estos nuevos contratos de concesión los estamos proponiendo con innovaciones regulatorias, contractuales, con los aprendizajes que hemos tenido en los contratos antiguos, tanto de éxito como de fracaso. Y aquí nosotros presentamos, aquí PL Vías, como he dicho, el modelo está siendo con menor tarifa. Vamos a tener la menor tarifa relacionada o vinculada a un aporte que será utilizado dentro del proyecto, como Sergio ya ha descrito. Acuerdo tripartito, también esto está participando en todos los proyectos federales. En realidad es un acuerdo entre el financiador, concesionario y el poder concedente. Entendemos que esto va a ayudar mucho en la fiscalización del contrato, porque los financiadores van a estar a par de lo que está siendo ejecutado, de hecho no por el concesionario. Va a actuar como un segundo fiscalizador de contrato. Mecanismos de protección cambiaria, esto fue propuesto precisamente para ofrecer más atracción a los inversionistas. Es un mecanismo del proyecto que garantiza el riesgo de la moneda relacionada a los valores financiados. También ofrece esto la oportunidad o la posibilidad de que se financie el valor de las inversiones en el exterior. El programa cuenta con carbono cero. Esto es un programa de descarbonización y también con compensación ambiental de las áreas deforestadas. Entonces tenemos toda esta preocupación ambiental a ser seguida. Descuento de usuario frecuente. Este es un modelo que está entrando en las nuevas concesiones, que básicamente es un análisis de la matriz de origen y destino, que nosotros decimos los viajes pendulares de usuarios en zonas donde hay plazas de peaje. Una persona que hace un viaje pendular para sus actividades diarias y pasa a una plaza. Nosotros contabilizamos estos movimientos y hacemos a partir de esto una proyección de descuentos de esta tarifa. Por eso cada vez que el usuario pase va a tener un descuento adicional relacionado con su tag, y esta tarifa va cayendo progresivamente hasta la 30ª. El usuario va a pagar la tarifa más baja que fue proyectada dentro de ese mes. Esto va a aumentar de modo significativo los descuentos en las plazas, especialmente que tiene este movimiento pendular de paseo. Y por último, la tecnología de red que está siendo implantada en todos los proyectos federales, que es una metodología de evaluación de la seguridad de la carretera para el usuario. Hace la caracterización por una metodología de estrellas, y después de esto hay una obligatoriedad contractual. El concesionario tiene que implantar defensa, ciclovías, mejorar barreras, hacer cambios, si no
será penalizado contractualmente. Esto garantiza, claro, una seguridad que es la prioridad dentro del proyecto para el poder concedente. Y me parece que aquí nosotros terminamos con las propuestas tanto de inversión como las innovaciones del programa PL Vías. Nosotros venimos discutiendo aquel proyecto desde hace más de 2 años, intentando llegar junto con la sociedad a un modelo que atienda y sirva a las demandas y que a la vez sea atractivo para este activo y para el mercado. Y creo que nosotros aprendemos mucho con los errores y estamos buscando cada vez más, y el programa está muy bien estructurado y creo que es esto, la contribución como un todo. Y ahora abro el espacio para preguntas. Nájila y Sergio. Gracias, Nájila, Sergio. Vamos entonces a ver las preguntas. Y alguien entonces podría traerme las preguntas por escrito. Veo que hay mucha gente haciendo preguntas. Por favor. En la propuesta del nuevo modelo, 87 municipalidades tendrán intersecciones importantes en áreas urbanas, doble carril, etcétera, que afectarán la movilidad urbana, demandando adecuaciones y cambios en sus planes mestres y de movilidad. ¿Cómo se tratarán estos asuntos? Bien, los programas, los planes mestres de las ciudades son tomados en consideración en el desarrollo de los estudios. Gran parte, como dije, de los tramos son concedidos, entonces ya tienen una franja de dominio existente y nosotros priorizamos mantener todas las ampliaciones e inversiones dentro de esas franjas, que muchas veces ya están desocupadas. Entonces, los tramos en que hay sensibilidad de restricción o de impacto en el plan de las ciudades, proponemos, por ejemplo, la cuestión de los contornos. Incluso la solución de los contornos llevan en consideración los planes de movilidad de las ciudades. Excelente. ¿Tenemos más preguntas? Gracias. Criterio evaluado para definir cuál tramo tendrá inicio las obras de duplicación de carril. Nosotros hacemos el análisis de demanda y proyección de demanda. Entonces, inicialmente se hacen estudios de tráfico. Apenas aquí rescatando la lógica de cómo se hace. Hacemos encuestas de conteo de vehículos actuales y sobre eso se hacen proyecciones de producto, de cuando esa demanda tiende a expandirse durante esos 30 años. Dentro del programa de Paraná aún consideramos también los flujos de carga para la Ferroeste a partir de la entrega. Entonces, toda esta intermodalidad también es considerada en el análisis de tráfico, de los números de tráfico, y a partir entonces de los volúmenes que consideramos en estos estudios, evaluamos entonces el nivel de servicio. No se trata apenas del volumen, sino el terreno, regiones, por ejemplo, de sierras, de cerro, usualmente
tienen un nivel de servicio, las filas más acentuadas. Entonces las propuestas son basadas en eso, en locales en que el nivel no está siendo atendido actualmente y en lugares en que tenemos la posibilidad espacial de hacer la duplicación de carril. Y aquí quería hacer un elogio a esa cuestión de la intermodalidad, de que ustedes ya hayan considerado la conexión y la condición de llegar a los terminales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo típico aquí, que tenemos terminales en Cascavel. La Ferroeste llega a Cascavel. Paraguay tiene el interés de llevarlo hasta Cascavel. Y muchas veces no lo hace porque hay un tramo de Matelandia hasta Cascavel que es complicado. Y ahí yo vi incluso en su proyecto que hay una industria en Matelandia que hoy es un riesgo extraordinario, y yo vi que está contemplado también muy interesante. Si nosotros tuvimos solicitudes de distintos tipos de paso peatonal y cosas que fueron atendidas durante el proceso. El proceso de consulta pública se trata de esto, para que tengamos esa sensibilidad del propio usuario que va a transitar por ahí todos los días. Muy bien, entonces hay una otra pregunta aquí. El CAPEX anterior era de 44.000 millones, eso recuerdo bien ese número, y ahora subió a 55. Fue un reajuste por valor presente. Nosotros sabemos, incluso voy a complementar la pregunta, hubo adecuaciones también en el cronograma de obras. Por ejemplo, esta intersección en Matelandia no estaba prevista inicialmente y eso tiene un costo. Entonces, más allá de esos costos, de esas obras complementarias, la pregunta aquí también en el sentido si los valores fueron actualizados para valores presentes. Si los estudios que fueron para audiencia pública eran database, que decimos que utilizamos la referencia presupuestaria, era de octubre de 2019. Y eso fue un pedido que surgió tras la crisis, ¿cierto? La pandemia y toda la inflación, que las databases fueran actualizadas. Entonces ya se hizo esa actualización para 2021, por eso se elevó ese precio en el CAPEX. Tuvimos cuestiones del precio del acero, del pavimento, de la pavimentación y claro, la incorporación de diversas inversiones durante las audiencias públicas. Entonces dispositivos, pasarelas, ciclorrutas, y eso entonces fue aumentando la inversión propuesta. Básicamente fue eso. Y aquí se prevé la instalación de puestos de carga para vehículos eléctricos en las nuevas concesiones. Más allá de responder esta pregunta, quería que usted incluyera esa cuestión de conectividad en toda la extensión, porque sé que ustedes con señal de internet, eso contempla muy bien, complementa muy bien el tema. Nosotros hoy contractualmente y en el EVT a los estudios de viabilidad aún no contabilizamos cargadores eléctricos para vehículos. Sobre la conectividad, proponemos el Wi-Fi en toda la carretera. Esa es una premisa de los proyectos de concesión federal. Entonces hay las cuestiones también, implantaciones de gestión de sistemas tecnológicos, de gestión de la carretera, que decimos de conexión del centro de operaciones para mejor atención a la población con relación a accidentes. Entonces hay toda esa parte tecnológica del centro de operaciones que está siendo incorporado al programa. Excelente. ¿Cuál es la predicción de la conclusión de la subasta con las nuevas concesionarias? ¿Y cuándo se prevé el inicio de operaciones? Esa puedo contestar. Como dije, los proyectos están en el Tribunal de Cuentas, están siendo actualizados, debatidos, aún no está cerrado,
como usted mencionó al principio, nosotros presentamos antes de que estuviera cerrado en el TCU, pero ¿cuál es la expectativa del ministerio? El proyecto de las Paranaenses es un proyecto muy importante, es una prioridad para el ministerio. Esta semana el ministro está haciendo un roadshow, está divulgando los proyectos de concesión y destacando que prioridad para este año tenemos la próxima semana la subasta de la carretera que va de Río de Janeiro a Governador Valadares en Minas Gerais. Tenemos también como prioridad la 7ª ronda de aeropuertos y las Paranaenses. Son 6 parcelas, estamos actualizando uno por uno. Como Najla dijo, no sabemos si va a salir la subasta parcela por parcela o grupos de 2, pero el gobierno quiere que en el segundo semestre por lo menos 2 parcelas, la parcela 1 y 2 ya sean los primeros a hacer subasta. El primero debe ser el 1, si posible hacer 1 y 2 juntos, pero la intención es que ya empecemos de la mitad del segundo semestre las subastas. Si es parcela por parcela, tenemos que poner por lo menos un mes de intervalo entre ellos. Es un pedido de los players que van a disputar para tener más tiempo para estudiar. Y lo que hemos escuchado en los roadshows que el ministro hace, hay un interés muy grande aquí en la subasta de las Paranaenses. Hemos escuchado, nosotros hablamos mucho con operadores, un market sounding que hacemos, hablamos individualmente con inversores para que traigan su percepción de lo que está siendo proyectado. Hablamos con financiadores para ver si tal proyecto tiene una viabilidad, si es necesario un financiamiento para saber si ese proyecto es financiable y estamos teniendo respuestas positivas del mercado y por lo que vemos será bastante disputado esa subasta de las Paranaenses, pero la predicción del ministerio es empezar con las parcelas 1 y 2 ahí en la segunda mitad del segundo semestre. De Guarapuava hasta Paranaguá serán los primeros, empezando con el 2. Y aquí queda una sugerencia que el lote 6 va de Foz a Guarapuava y de Cascabel hasta Pato Branco, ¿sí? ¿Es así? Es un corredor logístico de toda exportación de granos, tanto del oeste como de Paraguay, que ustedes vieron aquí en este foro, como de Mato Grosso do Sul también. Por eso es un corredor que para el sector productivo es fundamental. Es un corredor que es lo que está llevando la balanza comercial de Brasil a los niveles en los que estaba. Y somos la mayor región productora tanto de proteína vegetal, proteína animal, aquí en el oeste, sudoeste de Paraná, oeste de Santa Catarina, esta región, la mayor densidad de animales de todo Brasil. Quería agregar algo. El proyecto está en el TCU y empezó como un proyecto de 6 parcelas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Vamos a hacer la división en 6 lotes. ¿Y qué es lo que va a pasar? A medida que vayamos finalizando el análisis de estos lotes, porque vamos a ir liberándolos de la manera que estaba diseñado antes, teníamos que estar con los 6 analizados y listos para poder soltarlo. Entonces vamos a estar haciendo esta decisión. El lote está listo, podemos lanzarlo. El lote 2 está listo, podemos hacerlo. Estamos entendiendo que 1 y 2 son los que están más cercanos de ser liberados, son los que tienen menos exigencias y explicación. Cuando los otros sean liberados, nosotros vamos lanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces va a tardar un poco para ser licitado, porque aunque el TCU solte 1 por semana, no puedo hacer una licitación por semana, tengo que dar ese intervalo de un mes. Y es por eso que nosotros vamos a ver, según sea el ritmo, nosotros vamos a hacer individualmente o en lotes o en bloques de 2 lotes, para que pueda correr de forma
Hay solicitudes que fueron hechas para que pueda ser hecho de la manera más rápida y dentro de las expectativas para empezar con 1 y 2 porque están más maduros para ser liberados para TCU. Porque nosotros entendemos que no tiene sentido que 1 y 2 queden esperando hasta que el último lote esté autorizado para poder avanzar. Y como dije en ese cronograma, finalizada la licitación, generalmente son 3 meses hasta la firma del contrato. Hay algunas exigencias que el licitante tiene que cumplir hasta la firma del contrato, pero tiene que tiene que comprobar la capacidad técnica, tiene que resarcir B3 por la subasta hecha, va a resarcir estudios que tienen que ser pagados. Entonces hay toda una exigencia que tiene en hasta 3 meses para cumplir y firmar el contrato que empieza con la concesión. Excelente, Sergio. Sergio ya ha respondido una pregunta aquí. ¿Cómo está la atención a la demanda del TCU? Esto ya ha sido respondido. Esta que era en realidad la próxima pregunta. A pesar que en el TCU nosotros como sociedad podemos tomar conocimiento de cómo está la marcha dentro del TCU. Ya no compete más a las personas que están aquí, ni a Sergio ni a Ángela, interferir en el proceso del TCU. Sí, pero nosotros podemos tomar conocimiento cómo las cosas avanzan dentro del TCU. Esto nosotros lo sabemos y nosotros siempre hemos tenido acceso al TCU. Y no es una caja cerrada, lo sabemos. Danilo, hacemos una reunión quincenal con el TCU. Tenemos 15 días terminados TCU. Nosotros pasamos proyecto a proyecto con ellos. ¿Qué es lo que necesitamos si tenemos alguna expectativa de información para ir haciéndolo? Porque no esperamos que nos busquen. Nosotros agendamos la reunión cada 15 días, programamos por puertos, aeropuertos, todo lo que está en el TCU. Nosotros hablamos con los técnicos del TCU que están realizando el análisis, los que están haciendo el análisis que van a recomendar esto. Entonces hacemos esta reunión quincenal para asegurar qué es lo que va a pasar. Allí en la reunión ya buscamos explicar algo para no generar una solicitud de información a veces allí, para que se busque resolver para esto, para intentar dar más celeridad y avanzar los proyectos. Felicitaciones, muy bueno esto. Aquí hay una pregunta, es bastante extensa, si hay tiempo, ¿no? Porque nos quedan 10 minutos. Se estableció, fueron las Naciones Unidas en 2015 que establecieron la producción hasta el año 2030 de una reducción de la producción de CO2, de la generación de CO2 y su emisión al medio ambiente. Está siendo cumplido por la comunidad europea y por Asia, reduciendo considerablemente la producción de CO2 en sus países, pero el corredor de Paranaguá y Foz ha utilizado un derivado de petróleo, aumentando la producción de CO2. Nos gustaría, de lo establecido por las Naciones Unidas, para consultar si es considerado el uso de sistemas ferroviarios accionados eléctricamente de forma eléctrica que conducen el precio del flete y no producen CO2. Aquí es más un nivel de sugerencias, ¿no? Nosotros no contemplamos en el proyecto la cuestión de vehículos porque es su especialidad, ¿no? Pero nosotros en el mercado, de acuerdo, va surgiendo, esto va a terminar planteando aquí puntos de abastecimiento. Nosotros vivimos en Brasil, hay una ciudad cerca que se llama Ternópolis y hay un lugar allí ya preparado para abastecer vehículos eléctricos. Con respecto al ferrocarril, Bernardo presentó esto en su presentación y nos dijo que en China creo que 60% de las locomotoras son eléctricas. En Brasil no es así, tal vez
algo que nosotros necesitamos buscar, es una tendencia mundial. Nosotros vamos a tener un camino para recorrer, pero ya está siendo observado, esto está siendo repartido aquí, lo hemos hablado de mañana. Nosotros sabemos que los vehículos eléctricos o híbridos van a aumentar su producción. En Europa ya tenemos una fecha para producir esto para eléctricos y la realidad se va a imponer y los puntos de abastecimiento para vehículos eléctricos van a surgir de manera natural, creo yo. Adelante. Solo para agregar a esto, el programa en realidad que trajo Carbono Cero de verdad es ideado, es un programa que tiene 3 etapas donde podemos considerar quién emite el carbono y cómo uno considera esto dentro del activo de infraestructura de transportes. Europa hoy empezó a considerar las emisiones de los terceros, de los prestadores de servicios dentro del responsable de la organización de este activo en Brasil. Esto todavía es ideado, nosotros no podemos incorporar esto, pero el programa sí considera las emisiones emitidas por la concesionaria. Por eso la concesionaria tiene que compensar de alguna manera, tiene programas ambientales para compensar la emisión, no de los terceros involucrados que utilizan la infraestructura. Excelente. Hay una pregunta aquí. Se contempló el complejo industrial en Matelândia. Hay otro siendo construido en Bom Jesus. Si está siendo considerado esto. En Medianeira, no en Bom Jesus. Nosotros estamos considerando las mismas discusiones, los niveles en Matelândia y en Medianeira. Y creo que es importante también plantear la cuestión del aporte, que son recursos que quedan vinculados al proyecto y la posibilidad del uso de esto, tanto para anticipación de obras como para la necesidad de que vengan las redes de NTT, de necesidades de inclusión e inversiones, va a ser analizado y nosotros lo consideramos colchón de liquidez para hacer este tipo de inversiones. Nosotros estamos diciendo que hasta que hacemos aportes de acuerdo con esto, nosotros nos quedamos en la concesión. Lo que está diciendo es que podemos usar este dinero que está en la concesión para incluir una obra sin que tenga impacto en la tarifa de peajes. Nosotros podemos usar estos recursos vinculados para obras que no estaban previstas y con este dinero el resultado no se refleja en la tarifa. Entonces no hay aumento de tarifas para estas obras, para estos recursos relacionados con la concesión. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ha quedado muy claro. Aquí ahora una pregunta, me parece que fue Ángela quien nos dijo esto con respecto al descuento de quién es un usuario frecuente. Y la pregunta es que nos has dicho que para vehículos de paseo, si esto no estaría incluido también, en esto no estarían también incluidos camiones. Bueno, esto es una discusión importante que estamos teniendo. El descuento del usuario frecuente fue ideado precisamente para el usuario de cortas distancias, el que hace los viajes que llamamos pendulares. Y esto se entiende que son vehículos de paseo. Entonces todas las concesiones federales que consideran descuento de usuario frecuente son para vehículos de paseo. Cuando se analiza la matriz de destino para determinar los porcentajes de descuento, se considera precisamente el movimiento de estos vehículos entre manchas urbanas que tienen un peaje que las separa. Quiero entender cómo funciona este descuento de usuario frecuente y es para vehículos de paseo menores, como ya he dicho. ¿Cuál sería la forma ideal de planearlo? Sería el free flow, es decir, lo voy a simplificar. Si la tarifa, si adecuada, es, por ejemplo, 10 reales para 100 kilómetros, si solo anda 10 kilómetros tendría que pagar 1 real. Si va solamente 50 kilómetros tendría que hacer 50. ¿Sí? Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Se paga toda la tarifa del puente de peaje. Entonces vamos a mapear esas localidades que están un poco antes aquí, por ejemplo a 20 kilómetros. Y generalmente, si la persona vive aquí, pero trabaja aquí, vive aquí, pero estudia allá,
Entonces, en 20 kilómetros y va todos los días 50 kilómetros, por ejemplo, va a pagar 10 reales cada vez. Si es el peaje por el free flow, tendría que pagar 5. Y entonces, ¿qué se hace? Se mapea esta zona y aquí se determina, son 50 kilómetros. El peaje ideal para él sería 5 reales. ¿Qué es lo que va a pasar? Se toma esto automático, pero aquí ya hay 5% de descuento, entonces es importante hablar de esto. Si la tarifa es 10 reales, ¿quién paga aquí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Va a pasar con el tag la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta. Cada vez que pase se le va a cobrar un valor menor incluso. Entonces, la primera vez que pasó, 10 reales. La segunda, 9, 20. La tercera, 8 y algo. Si él suma la 30ª vez va a ser un real. Si suma los 30 pasos y suma el valor y lo divide por 30, va a dar un promedio de 5 reales cada paso. Y hasta el principio es para los vehículos de paseo, no para aquellos de carga que están cruzando. Es para beneficiar precisamente a aquellos usuarios que por casualidad les ha quedado un punto de peaje en el medio. Entonces, si son 30, se suman todos estos valores y se dividen por 30. Él pagó 30 pasos, pagó 150 reales en el mes. Esta es la última pregunta, pero que yo he más escuchado, que es que todos saben que hay una degradación por la falta de concesión, ¿sí? La degradación está siendo considerada. ¿Están siendo considerados los valores de este nuevo peaje? Nosotros estamos haciendo, con el equipo técnico inclusive, hemos pasado por el tramo en cuestión después de la devolución de las concesiones para ver cómo estaba el estado, no solo de la pavimentación, sino de edificaciones, de cables, en fin, toda esta cuestión para adecuar si resulta necesario hacer estos estudios. El pavimento es algo que nosotros decimos que un año, los ciclos de inversiones, de mantenimiento son más espaciados, por lo tanto un año sin el mantenimiento y la conservación no tiene tanto impacto para la próxima concesión, pero si el ciclo de mantenimiento se considera sin él, los proyectos van a quedar cerca de un año. Naturalmente el DR está cuidando de estos trechos durante este periodo, pero principalmente de pavimentos estamos considerando. Una pregunta que voy a hacer, después voy a transmitirle a Ramiro que hace una pregunta. Dentro de este nuevo modelo, la previsión de duplicación de este corredor hasta Paranaguá, ¿tiene una previsión en este sentido de los primeros lotes 2 y 1? ¿Se entiende? ¿Sí? El lote aquí vamos a depender del TCU, ¿correcto? Aunque sea un lote al final, hay una previsión de duplicación en el número de años 7, 10, 8. El ciclo de inversión que nosotros proponemos dentro del proyecto es del tercer al séptimo año. ¿Por qué? Creo que hay cuestiones. Primero, los primeros años la concesionaria tiene que recibir e incluir esta concesión dentro de los estándares establecidos por la NTT. Entonces, por ejemplo, cuestiones de mínima calidad de la carretera en sí. Los primeros 2 años son inversiones para que ella vea todo bien, señalización, pavimento, todo ok. Y a partir de entonces empieza el ciclo de ampliación. Tercero, también porque estoy aprovechando, esto es una duda que me parece es muy común. Para las obras de ampliación de capacidad necesitamos también licencias ambientales y una inversión mucho mayor que este concesionario va a tener que buscar esta financiación. Por lo tanto, estos 2 años también tienen que ver con la cuestión de ver las licencias, cuestión de tener recursos dentro de la caja para que la concesionaria efectúe.
Y aquí respondiendo a la pregunta, un pronóstico, yo diría hasta 8 años para todo el corredor, porque estas inversiones están siendo distribuidas dentro del ciclo de inversiones de acuerdo con la necesidad del nivel de servicio, como yo comenté. Por eso, del tercer al séptimo año, los lotes consideran cuáles son los tramos más críticos y se van duplicando. El cargador de la 277 es crítico, sí, debido inclusive a la cuestión de las cargas involucradas, por eso ha sido priorizado. Y aquí alrededor de 6-7 años me parece que todo el trecho hasta allá Paranaguá. Sí, perfecto. Esto se corresponde con la respuesta que le he dado a algunos amigos, que ya estamos en la tercera edad y que todavía veremos la ruta hasta Guarapuava duplicada, ¿no? Bueno, Ramiro, por favor, adelante. Muchas gracias. No, quería hacer una consideración sobre la cuestión de la energía limpia y la electrificación. Se habló mucho en los ejemplos de los ejemplos asiáticos, por ejemplo, con China, con trenes electrificados, pero China tiene una matriz energética mucho más sucia que la nuestra. Tiene una matriz energética que es electricidad producida a través del carbón mineral. Entonces, en particular, por eso hay una electricidad que es una energía limpia producida por una matriz sucia. No se puede decir que es una energía verde. Lo mismo con Japón. Japón es lo mismo. Esta cuestión del ferrocarril y una matriz de carbono cero y neutro va a ser para una investigación muy interesante, pero ustedes impulsaron mucho este movimiento de la economía del Green Hydrogen, algo que está en todo el mundo, inclusive se será produciendo hidrógeno verde a través de energía solar, un gran clásico, inclusive para la exportación. En Río Grande do Norte, por ejemplo, con energía eólica. Aquí en Paraná nosotros hemos trabajado mucho esta cuestión de energía verde, pero más los llamados hidrocarburos renovables. Inclusive con un estudio que hicimos, la Fundación Araucaria hizo ahora un acuerdo con la Visa Alemania, con la Agencia de Cooperación de Alemania y con Biogás, que es el mayor centro de instituto de investigaciones en biogás de Brasil, para la producción de queroseno a partir del biogás. Por lo tanto, vamos a poder, esto con respecto a lo que fue discutido, al menos naturalmente para pequeñas aeronaves esto puede tornarse posible. La cuestión sobre Canadá, en cuestión de hidrógenos, el gobierno canadiense está empezando a desarrollar locomotoras impulsadas a nitrógeno, entonces a hidrógeno. Entonces esta puede ser una cuestión que pueda venir a competir con el diésel, con el combustible diésel, con el gasoil, y esto puede estar disponible hasta el final de esta década. Y si Dios quiere, hasta el final de esta década, cuando la nueva ferroeste estará siendo implantada, tal vez nosotros ya podamos contar con locomotoras a hidrógeno. Me parece que sería algo sumamente interesante. No sé si Faundes se encuentra por aquí todavía. Nosotros podremos pensar en esto para nuestro futuro. Y es muy relativa esta cuestión de la energía limpia. Brasil tiene una matriz que es muy limpia, hasta hoy la tiene, con embalses. Tenemos casi 60% de nuestra energía eléctrica generada a partir de la electricidad. Esto es bueno y no. Nosotros tuvimos que, en la sequía, hacer funcionar nuestras otras usinas. Pero tenemos condiciones para esto y lo quería dejar un poco más claro porque queda toda esta duda. La matriz, locomotoras eléctricas, qué lindo, ¿sí? Con electricidad sucia, no, ninguno mismo a combustión para camiones. Todos ellos, los nuevos proyectos, serán con hidrógeno. Esto es una realidad. Va a tardar un poco. Para nosotros aquí en el continente sudamericano parece el combustible del futuro. Para terminar, Sergio, me gustaría que dentro de lo que nosotros ya hemos conversado, nos detallaras un poco mejor la cuestión del modelo de la menor tarifa y cómo esto, siendo una reivindicación de Paraná, es
Y es como es esta garantía que ustedes crearon que retroalimenta el sistema. Es fundamental que nos aclares esto porque seguramente es la mayor duda de todos los que están aquí presentes y esto ha sido un gran logro nuestro a partir de este modelo. El gobierno estaba usando un modelo de licitaciones híbrido. ¿Cuál era la motivación? Nosotros no queríamos que aventureros entraran en esta subasta, nos dieran un descuento muy osado y después no pudieran cumplir el contrato. Cuando ofrece un contacto muy grande, después no puede ejecutar el contrato. Esto es malo para todas las partes. Se invirtieron años a estructurar el proyecto, va a llegar ahí, va a pasar un año, 2 años y no se van a poder hacer las obras, empieza a ser multado por el ETS, apelan estas multas. Esto va a dar vueltas. Hay un kit que se llama de incumplimiento reiterado del contrato. Se va a abrir un proceso para declarar la caducidad del contrato. El servicio del usuario va a pagar, no va a recibir el servicio. Va a ser malo para todos. Y en el modelo híbrido se limita el descuento y a partir del descuento máximo se hace el valor de la concesión. Entonces, vamos a imaginar que el descuento máximo es 15%. Las dos empresas ofrecieron 15% y otra ofreció 200 millones, otra 400 millones. Yo llevo y la concesión va a la cuenta única del gobierno. Aquí tenemos una división aquí del proyecto. En las conversaciones con Paraná no queríamos tener este modelo. Querían un modelo de menor tarifa, ofrecer mayor descuento, ofrecer menor tarifa para el usuario y quien lo hiciera sería el ganador de la licitación, pero con el recelo de que esto pueda suceder, que entraran operadores que no fueran operadores con experiencia adecuada, que fueran a ejecutar un proyecto de manera adecuada. Creo que Paraná no quiere esto, quiere un proyecto robusto y se desarrolló entonces un sistema que cuanto más descuento hay, más dinero se aporta. Hay una baja de 0 a 10% de descuento por cada 60 millones por cada 15 millones en la primera fase, de 0 a 10%, 15 millones. O sea, si ofrecen 10%, 150 van hacia el proyecto, ¿sí? Y lo voy a explicar en algunos instantes. En el segundo rango, digámoslo así, es 60 millones, que va de 10 a 17. Se entró en este rango para cada uno otros 60 millones hasta el 17%. Por sobre 17%, que ya es un descuento alto para el proyecto, es 150 millones para cada 1% agregado. Y si quiere dar un 20% de descuento, lo va a dar. Va a empezar con 60 millones, después otros, etcétera. Va a ir multiplicando hasta llegar al valor y va a aportar $1.000.000 al proyecto. Y una cosa es lo mismo, no, porque aquí nosotros estamos hablando de recursos vinculados. La totalidad de este valor va para el proyecto, nada para la concesión del gobierno. Van a quedar recursos vinculados. ¿Y para qué son usados estos recursos? Para el descuento de los usuarios frecuentes. Va a captar el valor de los ingresos, pero está allí, terminó ese valor. Por algún motivo no se pueden agregar estos valores. Obras extra. Aquí están los recursos vinculados. Nosotros notamos que aquí hubo un aumento muy grande. Necesitamos una duplicación. ¿Cómo pasaría una nueva obra? Esto va a costar tantos millones y se hace un impacto, por ejemplo, tantos reales en esta tarifa. Nosotros vamos a ver los recursos que vinieron de la licitación. Se utilizan estos recursos, se hace la obra y nos aumenta la tarifa. Y si nada de esto ocurre, vamos a utilizar los recursos, no usar los recursos en la obra. Se toman estos recursos y aquí se aplican para la tarifa. No se usó allí. Hay 200 millones en recursos. Puedo aplicar 200 millones y voy a bajar el valor de la tarifa. Estos recursos van a quedar allí. Aquí esto tiene que ver de la discrecionalidad de la agencia. Creo que de aquí en adelante voy a tener una obra que tal vez va a ser necesaria. No voy a usar todos los recursos ahora para esto, pero los espacios son aparte. Dejamos una parte reservada para futuras demandas. Pero pasaron 3-4 años, voy a generar esto también. Por eso los recursos van a quedar, los recursos de cada lote van a quedar dentro del lote para ser utilizados en ellos.
si no son utilizados en obra, en una necesidad extra de recursos para descuentos de usuario frecuente, va a ser revertido en aumento tarifario y va a bajar la tarifa. Y en relación con la reducción de la tarifa, vamos a tener una que va a ser un descuento, va a caer la tarifa de referencia y se tiene un tag en el vehículo de 5% de descuento. Si es usuario frecuente, va a tener este descuento que explicamos, y los recursos que están allí al final pueden hacer bajar el valor. Creo que es esto. Es esto lo que yo quería que quedara claro para hacer una diferencia del modelo que nosotros hablamos tanto de concesión onerosa y Paraná. Este movimiento nació aquí en el oeste en el sentido de que la concesión iría al Tesoro y el Tesoro podría gastar estos recursos para el Tesoro, podría invertir esto en salud, en educación, en el Tesoro. O sea, este modelo retroalimenta el sistema, queda dentro del sistema un real que va a la cuenta del gobierno. Esto fue un pedido por parte nuestra. Tuvimos una reunión con el ministro Tarcisio, inclusive Irineo estaba junto. Creo que aquí, yo y Irineo estábamos aquí, Elías no sé si está aquí. Y entonces el ministro estuvo con nosotros en una reunión en Cascabel. Fue una reunión un poco tensa, pero nos fuimos de ella entendiéndonos, ¿sí? Entonces nosotros nos sentimos muy felices porque esto que nosotros propusimos lo estamos viendo ahora o escuchando, que fue escuchado, que los recursos permanecieran dentro del sistema. Gracias. Muchas gracias. Era un asunto que era de sumo interés por parte de toda la audiencia del foro en sí. En el segundo también lo vamos a tener, y el interés es grande porque nosotros somos la región más distante de los puertos para hacer llegar nuestra producción, y también somos la región más distante de los grandes centros consumidores. Es decir, nosotros estamos en el extremo y nosotros sentimos, Paraguay también sentimos mucho esto, porque Paraguay también hace salir parte de su producción a través del puerto de Paranaguá. Y aquí tenemos muchos productores de Paraguay que precisamente están interesados en este tema, y nosotros esperamos que nosotros hayamos podido transmitir el mensaje una vez más. Nuestro agradecimiento, gracias a ustedes dos, y por favor háganle llegar mi agradecimiento a que está allí en Nueva York hablando sobre privatizaciones, sobre subastas. Que el proceso continúe y ustedes están haciendo un muy lindo trabajo. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a los panelistas. Damas y caballeros, en pocos instantes más tendremos el sexto panel Gestión Coordinada de Fronteras, Producción y Comercio. Pero ahora pasamos a un breve intervalo de 15 minutos y a continuación volvemos